Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político-electoral, con la opinión, con el análisis, con la voz autorizada de especialistas, de auténticos analistas políticos, de hombres y mujeres que tienen la experiencia, la trayectoria y verdaderamente el liderazgo para opinar en un contexto tan complejo, en un escenario de tanta incertidumbre como la que hoy vive México. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Amigos, pues ya, evidentemente, una semana polémica, una semana de debate, de incertidumbre, de nombramientos y, ¿por qué no?, hasta debate legislativo y electoral. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados esta semana. Agradezco la presencia del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República y ex secretario general de gobierno del Estado de Durango. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, Julio. Gracias, Marco. Gracias, Bienvenido, arquitecto. Gracias, Demetrio. Gracias. También nos honra con su presencia otro gran líder político, don Demetrio Zoe La Tijera, también ex senador de la República, ex alcalde, todavía fuera en aquellos tiempos delegado en la Miguel Hidalgo, y un hombre de política, un hombre que ha hecho de la política también una profesión digna, seria y sobre todo responsable. Don Demetrio Zoe de La Tijera. Bienvenido, Demetrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Julio, Adrián, Marco. Bienvenido. Y bueno, pues como siempre, es un honor contar con un jurista, con un especialista en materia político y electoral, una autoridad en el análisis precisamente del contexto electoral con un perfil jurídico, un hombre que tiene una amplia trayectoria y con gran experiencia y liderazgo, el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, bienvenido, buenos días. Gracias, Julio, buenos días. Adrián, Demetrio, muy buenos días y un saludo para todo el auditorio. Quiero iniciar esta mesa precisamente con un tema que ha generado polémica, que ha generado preocupación, que ha generado, pues no sé si debate desde la trinchera legislativa hasta el escenario ciudadano. Inicio con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, precisamente sobre estos temas que han generado y que han detonado la polémica. Inicio allá en el estado de Nuevo León, pues el registro de la esposa del titular del Ejecutivo Estatal, Samuel García, las reacciones en el movimiento ciudadano, los reacomodos en los acuerdos con Dante Delgado, o qué está pasando en el MC, arquitecto. Efectivamente, no les cuadraron precisamente todo lo que había planeado Dante y bueno, primero hizo el berrinche de su vida, cuando en ese momento dice que el bloque opositor, inmediatamente se salen ellos, al final no le hacen caso sus mismas gentes dentro del Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, para que en ese momento todo lo que el presidente de la República quería, que también de alguna manera lo dio a conocer el propio presidente, de que ya iban a pasar todas las reformas que él quería y que de alguna manera todos sus planes B y C y todo ya se iban a tener que adelantar ya desde ahorita porque tendrían los votos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y realmente no los tuvo, realmente fue un berrinche nada más. Si habíamos visto que en Nuevo León había habido una inmadurez, lamentablemente por este enojo, Dante también tuvo esa inmadurez después de ser un hombre ya de la tercera edad. Y en el caso de lo que sucedió en Nuevo León, pues bueno, realmente considerando él que puede tener muchos votos, en mi caso de Mariana Rodríguez, pues inmediatamente la registró y registran a Luis Donaldo Colosio Chico o lo pretenden registrar para candidato al Senado por Nuevo León y
porque él desde un principio había comentado que se iba a reelegir precisamente en el municipio de Monterrey. Le abren la puerta a Mariana. Mariana empieza desde ayer a las 7 de la mañana, una vez que inició el proceso de su registro como precandidata. Y bueno, yo creo que en determinado momento una influencer, una persona que pues, es conocida y más ahorita que traen la doble función, aunque sea honorífica, porque el día de ayer, después de poner sus calcomanías, se dedicó también a actividades propias de la primera dama del Estado. Claro que no está recibiendo ningún sueldo, pero de alguna manera lo moral debe de estar también pegado a lo político. Y en este caso, pues se me hace inmoral que se utilicen recursos del Estado para aglutinar gentes, para inaugurar eventos, para tener desde los salones y pagarlos y contratarlos y tener, por supuesto que ella no cobra, pero sus asistentes, por supuesto que sí cobran, y los vehículos que en determinado momento también usan pues, son oficiales. En fin, todo ese tipo de acciones de alguna manera están cayendo en la inmoralidad dentro de lo que es la cuestión política. Y por otro lado, hemos visto que cada vez denigra más el oficio político, porque ahora como que los payasitos o los que en determinado momento sean influencers se quieren convertir en políticos, cuando en ese momento lo que se necesita en política es la seriedad, el conocimiento, el oficio político, pero sobre todo algo que tiene mucho que ver, que es la seriedad, el carácter, y no precisamente a ver quién junta a través de ahora de las redes sociales o a través la cuestión de cuántos también, porque hay mucha gente, hay que decirlo con todo respeto, pero hay que decirlo claramente, hay muchos bobos también que en determinado momento dan seguimiento nada más por las payasadas que se dan dentro de este tipo de redes, que no precisamente se van a convertir mañana o pasado en votos. Pero lo vamos a ver, estamos en ese momento y vamos a ver qué es lo que también por el lado opositor van a lanzar en Monterrey y vamos a ver cómo resulta al final la elección. Aquí no se trata de monarquía, no se trata de que mi esposa acá, mi hermana para acá, o mi hijo para acá, o mi papá para acá. Se trata que cada quien debe tener una responsabilidad y una seriedad en lo que es la administración pública cuando andan buscando uno un cargo de elección popular, y más como es la alcaldía de Monterrey, sin experiencia, sin conocimientos, y sobre todo que esté el esposo del gobernador y la esposa del presidente municipal. Pues ya prácticamente ya también esto es un pequeño descaro, medio cinismo, y que en determinado momento, no precisamente por ser influencers, todos van a ir a votar por ella. A lo mejor sí logra muchos likes, claro, en lo que se refiere a sus redes sociales. Esa es mi opinión, Julio. De acuerdo, arquitecto. Voy con don Demetrio Soy La Tijera. Demetrio, el arquitecto Adrián Alanís ha abordado un tema polémico, un tema fuerte, un tema serio, que para la democracia y para la política mexicana y para el quehacer de las nuevas generaciones es importante. ¿Qué opinión te merece este reacomodo o este reajuste en los registros allá en el norte de la República Mexicana, el MC posicionando a su mejor activo o posicionando una estrategia más de carácter, pues no sé si virtual o de carácter tecnológico? ¿Qué opinas, Demetrio? A ver, mira, primero comentaría lo que dijo Adrián, que tiene razón. Bueno, pero la política, la moral y la seriedad hace mucho que se fue, ¿eh? Y tú velo en todos lados. Es decir, no nomás en Monterrey. Vamos a ser francos. Digo, la candidatura de Xochitl sale por eso, ¿no? ¿O no? Claro, se viste claro. de botarga y se encadena. Así es la política hoy. Desgraciadamente, no es una política que a gente como yo ya la dejó atrás, ya estamos viejos para esto, ¿no? Ya no podemos. Pero la política hoy bueno, los programas más vistos son que Broso y Carlos Loret de Mola, digo, es política como cuando empezó Cantinflas y Tintán, era de carpa, ¿no? A ver, la política hoy es quién es más escandaloso. Bueno, ve al mismo Dante. A mí cuando me postulé o quería ser candidato a jefe a la presidencia por el frente opositor, me dijeron, ponte unos tenis rosas. Dije, no, yo no soy de esos. No tengo edad para ponerme. Pero ahí está bailando, ¿no? O todos bailan y se escriben y ordeñan vacas y hacen tortillas.
Esto es una payasada, vamos a ser francos. La política en México, en parte, y lo digo seriamente porque por las redes sociales, en parte, todo lo que es redes sociales, toda la política que tiene una gran influencia en la opinión de la gente, la mayor Claro. parte, o una gran cantidad de la información es falsa. Eso son grabaciones falsas, videos falsos. Ya, yo coincido contigo, la política ya no tiene moral ni tiene seriedad, desgraciadamente. Ojalá regresemos a eso. La política no puede ser circo. Ahora, en Nuevo León, Totalmente. pues yo creo que es lo que está haciendo Dante es lógico. ¿Cómo amarra Nuevo León y cómo amarra Jalisco? Su fuerza grande es Nuevo León y Jalisco. Claro. Y en las encuestas va bien. La encuesta de Jalisco va en primer lugar el candidato Lemus por parte del MC. Y El en Nuevo MC. León está armando un paquete que va a ser muy competitivo. Mandar a Luis Donaldo al Senado le va a dar mucha fuerza. En lugar de Claro. un municipio nada más, le da municipio en todo el estado, que lo cual le va a consolidar su fuerza. Y en el caso de Mariana, pues mira, es una más, a ver, Lili Telles, Mariana, pues lo mismo, ¿no? ¿O no? Digo, Sí, claro, claro. la Son política se ha influencers. vuelto eso hoy para ser político en todo el mundo, ¿eh? Hay que ser extravagante. Ve a Trump, ve a Milei. Si la política, Sí, claro. desgraciadamente, en el mundo, como está en redes sociales y en los medios, fundamentalmente, se ha vuelto escandalosa. Y el que no es Totalmente. escandaloso es un mal político. Fuerte la reflexión de en donde me trazo de la tijera. Voy con el análisis desde la trinchera jurídico-electoral con el doctor Marco Antonio Baños. Marco, ¿qué opinas sobre estos nuevos cambios, esta nueva dinámica, este nuevo rostro juvenil, no sé, escandaloso, tecnológico, social en la política mexicana, Marco? ¿Qué opinión te merece esta nueva estrategia? Bueno, tiendo a coincidir primero con mis compañeros y sí decir que es un tema que se presenta pues, prácticamente en todos lados. Efectivamente, Milei fue un candidato que también hizo gala de sus cualidades en términos artísticos. Recuerden que tiene un cierto parecido con un cantante argentino muy famoso que es Leonardo Fabio. Entonces apareció en algunos eventos cantando algunas canciones de pues muy querido cantante allá en Argentina y en muchos países. Entonces, sí utilizan ese tipo de cuestiones y por supuesto que hemos comentado en ocasiones anteriores que, por ejemplo, en el caso de México, Mariana Rodríguez, pues es una persona que en el mundo de las redes sociales se ha convertido en un fenómeno, tiene una cantidad impresionante de seguidores y lo vimos cuando en esta campaña relámpago o precampaña relámpago de Samuel García el primer día logró ella 7 millones de reproducciones al primer video de la precampaña de Luis Donaldo, pues te da una idea de la penetración que tiene esta persona entre cierto público del tema electoral. Pero creo que una cosa muy distinta es revisar los contenidos, porque los contenidos pues son absolutamente carentes de mensajes o de situaciones de orden político que realmente posicionen una postura de las candidaturas. La precampaña de Samuel era absolutamente frívola. Estaban creciendo en medio de una comunicación política que no tenía un contenido específico. Pero ahora estamos viendo una situación distinta que tiene que ver con una cierta problemática que se va a presentar para que las autoridades electorales la resuelvan y que tiene que ver con el hecho de si validan o no el domicilio de Mariana Rodríguez para poder competir por la alcaldía. Este es un punto que ya en otros momentos otras autoridades electorales lo han resuelto. El caso concreto de López Obrador a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que tampoco tenía la residencia y sin embargo lo dejaron pasar. Ese tema hay que verlo en esa perspectiva, pero pues, claramente es público que ella no tiene un domicilio en la ciudad de Monterrey y por consecuencia pues no estaría reuniendo un requisito esencial. Y el otro tema que también está en medio y que es también muy preocupante es que no hay un deslinde, por supuesto, entre pues su relación familiar con el gobernador
Y entonces aquí viene el tema, el gobernador va a estar en campaña como ella ha estado con él, y el INE en los temas de fiscalización y la autoridad electoral de Nuevo León lo va a validar en la parte de la no intervención de los servidores públicos en los temas de las contiendas electorales. Recuerden que ya en otro momento, pues el INE se pronunció claro sobre la aportación, en este caso de una persona física con actividades empresariales a la campaña de Samuel García, cuando dijo el INE que pues eso no tenía nada que ver porque eran esposos. Pero la verdad de las cosas, estoy mintiendo, no lo dijo el INE, sino el tribunal, pero es un hecho concreto de que no hay una línea divisoria clara y que puede haber un uso ilegal no permitido por la Constitución en su artículo 134 de los recursos públicos, y el tema del domicilio, que me parece pues va a ser uno de los puntos centrales. En la otra perspectiva, pues también, como lo han dicho mis compañeros, es claro que lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es colocar candidaturas que le puedan asegurar el triunfo. Lo ha hecho en Jalisco y lo está haciendo en el caso concreto de Monterrey, pero también desde la perspectiva ética, pues es un hecho de que pareciera como que la familia de García y Mariana Rodríguez pues quieren adueñarse, si no es que ya lo hicieron del Estado de Nuevo León, y lo quieren hacer de esta manera. Van a victimizar a Mariana cuando venga la discusión sobre el tema del domicilio. Vamos a ver qué hacen las autoridades electorales en esta materia, pero es un hecho de que éticamente pareciera que esto no es lo más correcto, que tú estés combinando actividades como primera dama con independencia de si tienes o no salario, pero sí tienes acceso a los recursos públicos y a la influencia que te da estar en esas posiciones para competir por una presidencia municipal, que volvería inequitativa la contienda respecto de los demás candidatos o candidatas. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque tenemos un tema polémico. El Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de su facultad para nombrar a una nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia. Después del corte, platicaremos con nuestros especialistas sobre este nombramiento inédito que siente un precedente muy preocupante para la Procuración, para la Administración de Justicia, concretamente en nuestro país. Regresamos, no le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos.
Así es, amigos, pues gracias por este apoyo que nos brinda el Colegio Nacional de Abogados, la Asociación de Abogados Litigantes de México, el Instituto Internacional del Derecho del Estado. Gracias por su apoyo, gracias a ustedes. Este programa es una realidad y puede llegar hasta, obviamente, todos y cada uno de los rincones del país y a nivel internacional. Antes del corte platicamos sobre un nuevo nombramiento en la Corte, un ejercicio constitucional, una facultad, una atribución que tiene precisamente López Obrador. Platicaremos sobre este tema con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, ¿qué opinión le merece este hecho histórico inédito en el nombramiento de un nuevo integrante de la Corte? Bueno, de alguna manera la propuesta que hace el señor presidente de la República en las facultades constitucionales de presentar una terna al Senado, el Senado no quiso en ninguna de las dos opciones que se le dio de la terna validar prácticamente un hecho que el presidente de la República está haciendo, donde él propiamente está instruyendo a las personas que meten a la terna que la voluntad de él, que es la que pueda de alguna manera reformar el poder judicial y que en ese momento pasen los ministros a ser electos por el pueblo bueno, como él dice, y que en determinado momento pues tendrían que ser los partidos políticos los que les hicieran las campañas prácticamente a estos ministros. Entonces, todo este tipo de acciones no quiso avalarlo y son facultades constitucionales que el presidente, una vez que son rechazadas sus dos propuestas, sus dos ternas, en ese momento él puede elegirla. Por lo tanto, en este momento el Senado, la única facultad que en determinado momento asumió fue de tomar la protesta a la licenciada Leila Batres Guadarrama, en la que ella misma, en su propia expresión, ella misma cuando la entrevistan, cuando ella misma comparece ante comisiones del Senado, expresa que debe de ir a la elección prácticamente los ministros. Entonces, que porque así debe ser más democrático. Y yo quiero decirte, Julio, con todo respeto, que realmente el asunto del Poder Judicial, no porque todos sean puros, no porque todos los que hayan llegado hayan sido santos, no, muchos tenían intereses, pero de alguna manera tenían cierta respetabilidad, y tú como abogado lo debes de saber, y muchos eran avalados por grandes colegios de jurisprudencia, barras mexicanas de abogados, y que en determinado momento eran reconocidos en el ámbito también jurídico, y no ahora que simple y sencillamente por ser gente muy leal a un partido político que es el partido oficial, en determinado momento lleguen a la corte y que realmente traigan desde un principio, lamentablemente, vuelvo a repetir, traigan una línea que es precisamente el estar pegándole a todas las demás personas que van a ser sus compañeros, porque ya son sus compañeros y compañeras ministros. Por un lado, qué bueno que es una dama, qué bueno que pueda haber otra composición ya dentro del género, dentro de lo que es el aspecto de la integración de las ministras, qué bueno por ese lado, pero lamentablemente volvemos a lo mismo. O sea, si antes veíamos en un ministro, y más ustedes como abogados, que ven que en determinado momento, cuando hay una carrera judicial, una carrera de jurisprudencia, cuando son ustedes litigantes, pues lo más que aspiran en ese momento es llegar a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque ¿cuántos mexicanos que en determinado momento son especialistas en jurisprudencia, que son grandes abogados, pueden llegar a tener ese importante cargo? Y muchos pueden haber tenido la ilusión toda su vida y nunca llegan. Entonces, esto lamentablemente sí es para analizarlo, sí es para pensarlo, y bueno, lo bueno es que nomás es el único posición que ahorita podría presentarse, no hay mayor número de renuncias. Saldívar realmente fue el primero que la felicitó, y qué bueno que no lo invitaron también el día de ayer a lo que es el informe de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, donde por primera vez un titular del Poder Ejecutivo hace el desaire de no aceptar
cuando en determinado momento estamos viendo que la política, independientemente de todo, hay un dicho muy antiguo que dice la política es precisamente comer sapos sin hacer gestos. Y bueno, nuestro presidente hace gestos para todo, todas las mañaneras y todas las tardes y todas las noches y a todas horas, y debería, como titular del Poder Ejecutivo, haberse ido a presentar. Aparte, muy buen discurso, muy buen informe que hace la presidenta del Poder Judicial en México. Esa es mi opinión. Sin lugar a dudas, arquitecto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Quiero escuchar la opinión de don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, a ver, estrategia para colonizar el Poder Judicial. Era una estrategia que tú y yo ya habíamos platicado aquí en esta mesa hace una semana. Ya lo tenía prácticamente diseñado López Obrador. Está haciendo realidad su plan maestro de someter al Poder Judicial y acabar con la división de poderes. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, yo te diría primero que de las tres que había llegó la peor, ¿eh? No, de veras, yo la conozco, yo fui diputado con ella. Es la más disciplinada, sumisa al presidente. Y no solamente por cuestiones de interés, es la más radical, la más identificada con la 4T. No escondió sus cartas, dijo abiertamente, ganan mucho dinero, son corruptos, refiriéndose a sus futuros compañeros. Claro. Dijo, yo voy a promover que se elijan, pero la culpa es del PRI, PAN, PRD. Tenían dos opciones mejores. Sabían lo que iba a pasar. No son tontos, son poco políticos. Es decir, si se hubieran puesto de acuerdo, yo le apuesto mucho más, y lo habíamos comentado creo que la semana pasada, en el caso de alcalde, que ella tiene una carrera independiente. Puede ser de la 4T, pero no es tan sumisa como Lenia. O la otra que también tenía muchos apoyos por parte de las universidades. Entonces la culpa es del PRI, del PAN, del PRD y del MC, que dejaron pasar y ya estaba avisado. En su último discurso, Lenia dijo una serie de barbaridades, pero en fin, ahora es ministra de la Corte, pero siguen siendo barbaridades. Y como que yo puse un tuit que le metieron un alacrán a la Corte, de ver. Es que no puede ser que tú te vas a integrar a un cuerpo y descalifiques ese cuerpo. Ese cuerpo. Eso no habla solamente de sumisión, habla de torpeza. Esa es Lenia y la conozco bien, ¿eh? Yo estuve en el PRD, fue compañera mía en la Cámara de Diputados y no creo que haya evolucionado mucho. Son de los más radicales, la familia, incluyendo a Martín, ¿eh? De los más radicales de la 4T. Entonces, ahora que no nos demos golpes de pecho. Fue culpa de los senadores de los tres partidos y del MC, del Frente Opositor, que sabían lo que iba a pasar, sabían que iba a lograr a Lenia, que es la más radical, la más sumisa y la que va a hacer más ruido en contra de la Corte, de los demás ministros de la Corte. Terrible, terrible el escenario para precisamente aquellos que tienen el privilegio de llegar a este Poder Judicial de la Federación, que es la Suprema Corte de Justicia. Quiero agradecerle a don Demetrio Soy de la Tijera su reflexión y pedirle al doctor Marco Antonio Baños, desde su perspectiva jurídica y constitucional, ¿qué opinión le merece este nombramiento, doctor? ¿Llega una incondicional o llega una auténtica jurista a la Corte? Bueno, yo creo que el tema de si había perfiles de juristas o no, no se cumplía, digamos, a cabalidad, pero sí con condiciones distintas en cada una de las tres. Yo, en este caso, sin mayor preámbulo, coincido plenamente con lo que acaba de reflexionar Demetrio Sodi, porque la oposición sí tenía una oportunidad, por lo menos, de matizar el daño. Nosotros creemos firmemente de que se trata de una persona que es incondicional del presidente de la República, que no tiene ninguna formación jurídica, que tiene una enorme imprudencia política, porque yo también escuché con mucho detenimiento su intervención, y empezar por lastimar y por insultar a los demás integrantes de la Corte, pues no parece ser una buena forma de llegar a la integración del Pleno. Pero es un hecho que el presidente de la República, la Cuarta Transformación, pues continúan con esta política de colonización de las instituciones y de los poderes públicos. Tienen, por supuesto, mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, y ahora pues están buscando tener esos 4 votos que necesitan dentro de la Corte, pues para impedir que situaciones
que no les convengan, pues pudieran pasar ahí o revocarse algunas decisiones que ha tenido López Obrador, esos decretazos cuando quería que no hubiera prácticamente ninguna revisión de las obras insignia de la Cuarta Transformación, por decirlo de alguna manera. Pues él necesita nada más otro voto. Al final de cuentas, pues sacó a Saldívar de ahí, pero metió a Lenia, pues salió peor el asunto, porque pues aquí para los efectos prácticos, pues poco le importa a la Cuarta Transformación que sepa o no sepa de derecho. La señora pues va a votar, que eso es lo más importante que tiene en este momento ahí, y le va a dar la razón en todo lo que necesite el presidente de la República. Y entonces continúa con esa política, lo ha hecho con la Comisión de Derechos Humanos, lo ha intentado con el Instituto Nacional Electoral y pues tiene también ahí ya algunos votos. Lo va a intentar con el Tribunal Electoral porque pues es un hecho que la crisis que ha vivido el Tribunal Electoral pues también coloca en una situación absolutamente vulnerable a la Sala Superior del Tribunal Electoral y bueno pues lo quiere hacer destruyendo a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, López Obrador está muy claro en su política y si me apuras un poco, si gana Claudia Sheinbaum, pues difícilmente se va a apartar también de esa circunstancia. Ojalá que no llegue a los extremos de esta circunstancia, pero qué mal que la facultad ciertamente constitucional del presidente se haga para destruir el principio de la división de poderes. La ha ejercido colocando a una persona incondicional de su gobierno y esto puede llevar a lastimar irremediablemente el funcionamiento del máximo tribunal que pues está orientado a garantizar el control de la legalidad de los actos de los demás poderes públicos y por supuesto la emisión de las leyes en apego a la Constitución, pero pues cada vez nos acercamos más de manera muy lamentable a esos 4 votos que de manera incondicional necesita el presidente de la República. Sí, también creo que Berta María Alcalde pues era una mejor opción, sin duda alguna, porque yo conozco de manera tangencial también a su madre cuando fue oficial mayor del gobierno de la ciudad y no me pareciera que fuera tan ultra en el ejercicio del gobierno aquella ocasión. Entonces debo entender que pues esta persona, que además la escuché en sus intervenciones para ser consejera presidenta del INE y ahora en su intervención en la Corte, pues me pareció que se enredó un poco en explicar si era afín o no a la Cuarta Transformación, pero pues eso tiene que ver más bien con quizá la inexperiencia en los temas políticos, pero no me parece que en su comportamiento pudiera ser una persona irreflexiva para tomar las decisiones. En este caso, eso de irreflexivo, pues con la actual ministra, pues eso no va a ocurrir. Vamos a ver cómo funciona. Y qué lamentable, qué penoso que el jefe del Estado mexicano, pues no haya estado ayer en un acto protocolario importante que tenía que ver con el informe de la presidenta de la Corte. No hay el menor respeto hacia el principio de la división de poderes y menos a la investidura de la ministra Norma Piña de parte de López Obrador. Sin lugar a dudas, un tema preocupante, porque en México hay muchas mujeres con amplia experiencia, hay muchas mujeres con gran trayectoria en el ámbito jurisdiccional, hay muchas mujeres muy preparadas que están verdaderamente, pues yo diría, son merecedoras a esta gran oportunidad. Desgraciadamente se está sentando un presente muy negativo en donde estos cargos de gran trascendencia e importancia institucional y jurídico-constitucional son aquellos que son leales a ciegas, aquellos que pueden llegar a ser, pues obviamente, incondicionales a los caprichos o a las imposiciones del Ejecutivo Federal en turno y que, bueno, pueden sentar un precedente porque el próximo mes de febrero, con la iniciativa del Ejecutivo Federal, precisamente para que sea reformada esta nueva dinámica de nombramiento a través del voto popular directo para nombrar a los nuevos integrantes de la Corte es algo verdaderamente alarmante y preocupante para la Administración de Justicia. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados de esta mañana y cerrar esta mesa respetando sus tiempos con una última conclusión, una reflexión, porque ayer se da a conocer la renuncia de un exmilitante priista, hoy todavía alcalde en funciones de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Quiero pedirles un último comentario para cerrar esta mesa semanal. Inicio con el arquitecto Adrián Alanís. Adelante, arquitecto. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, pues lamentablemente, qué mal que mi tocayo Adrián Rubalcaba haya renunciado y él mismo lo reconoce, que dice que no es un berrinche, que es un
encabronamiento después de que le habían dicho desde hace 6 meses que él era el bueno. Entonces, bueno, esto quiere decir que es una relación mala la que tiene entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que no tenía por qué haberle dicho hace 6 meses que él era el bueno y que tenía que hacer una serie de tareas para reafirmar cuando en determinado momento hay una alianza PAN-PRI-PRD, que en ese momento pues había que ver quién es el que mejor estaba posicionado en la Ciudad de México para jugar por esa alianza. Por otro lado, pues es lamentable también que en determinado momento digan cuando renuncian que no se van ellos solos, sino que se van con 10,000 personas. Eso son falacias, son cuestiones que, por supuesto, que no es cierto. O sea, cuando alguien de alguna manera ha tomado otro derrotero, o sea, o que en determinado momento lo que ha trabajado durante muchísimos años, que es el caso de Adrián, que empezó desde muy joven. Me tocó conocerlo en el año 2011, en el 2012 me tocó por parte de Beatriz Paredes, como operador de ella, registrarlo como candidato para Coajimalpa a una diputación. Entonces, de alguna manera vimos que trabajó muy bien este muchacho durante estos últimos 12 años, creció mucho, mucho, y qué bueno que lo haya hecho, pero también eso que se haga el berrinche, o sea, sabemos perfectamente, volvemos a repetir las estadísticas que hay. En México, en 100 años, nada más puede haber 17 presidentes de la República, nada más puede haber por partido 17 candidatos en las alianzas, 17 en 100 años. Y 100 años estamos hablando prácticamente de 3 generaciones o hasta 4. Entonces, no es precisamente de que todos podamos ser lo que de alguna manera tenemos alguna ilusión o que de alguna manera tenemos algún proyecto o alguna esperanza personal. Hay que saber en ese momento con madurez tener siempre, no como lo tiene el titular del Poder Ejecutivo, que es su plan A, su plan B, su plan C, sino que en determinado momento, cuando menos, ver cuáles son las cuestiones propositivas que se tienen si sale y cuáles serían en determinado momento las negociaciones que se pueden hacer o en determinado momento otros derroteros. Pero sí es muy lamentable que de repente estás luchando por un partido, luchando por algo y en contra de algo, y de repente te volteas y dices, ahora ya no estoy aquí y ahora estoy del otro lado. Y yo estoy seguro que en determinado momento el titular de lo que es el partido, el PRI, Alito, pues va a tratar de descalificarlo inmediatamente y va a tratar de irse contra él durante los próximos días. Yo lamento mucho que sucedan estas cosas porque podría haber sido un buen candidato al Senado por la Ciudad de México o un buen candidato por uno de los distritos a diputado federal por la Ciudad de México, pero bueno, en determinado momento él así consideró que era su próximo futuro y que le vaya bien. Esa es mi opinión. Claro, claro. Le agradezco mucho al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su comentario, su reflexión final sobre esta mesa. Le pido a don Demetrio Sola Tijera qué opinión le merece esta decisión, este arrebato, no sé si ya era anunciado o ya era velado, porque ya Adrián Rubalcaba traía un acercamiento, pues ya de manera muy, muy reiterada con Morena y con Claudia Sheinbaum, había tenido una política muy cercana a Morena. Esto ya lo veíamos esperar los priistas, lo veíamos esperar los mexicanos en la capital de la República Mexicana, o es la consecuencia de un esquirol que pretendía reventar a la alianza en la capital de la República Mexicana. Demetrio, ¿qué opinión te merece? A ver, yo creo que valdría la pena analizar por qué renuncia. Okay. Que renuncia porque ya no está. Había habido un compromiso, igual que en la candidatura a la presidencia, que iba a haber una apertura para que participara un candidato del PAN, uno del PRI y uno del PRD. Claro. Y que se iba a hacer una serie de debates, iba a haber encuestas, iba a haber una elección, y le dieron la espalda a eso. Entonces Rubalcaba se mete pretendiendo competir contra alguien del PAN y alguien del PRD. Y deciden un día, se junta Alito con Jesús Zambrano y con el del PAN, con Cortés, y dicen, no, ya no hacemos nada, estamos designando a este. Pues no, ¿por qué vas a aguantarlo? Pero ya, yo me reflejo mucho, a mí me pasó lo mismo cuando fui candidato. ¿Por qué me salí del PRI?
Un día fui con Colosio, le dije, Colosio, antes que se muriera, una semana antes, le dije, oye, quiero ser senador. Y me dijo, nunca vas a ser, y era amigo mío, nunca vas a ser senador. ¿Por qué? Porque no eres disciplinado, y los senadores tienen que ser disciplinados. Se muere Colosio, al siguiente día, ¿yo a qué me quedo? Si mi amigo no me veía posibilidades, y uno entra a la vida pública no por dinero, ¿eh? Uno entra porque uno quiere transformar el país, quiere cambiar las cosas. Lo mismo me pasó cuando renuncié al PRD. De repente, en una votación en el Senado, voto en contra de la instrucción de López Obrador, y López Obrador dice, no llega a jefe de gobierno nunca, ni a candidato. Pues te sales. Sí, yo en mi caso, en mi vida política, hay una frase que yo compro totalmente. Hay políticos que cambian de partidos para no cambiar de principios. Y hay políticos que cambian de principios para no cambiar de partidos. Entonces yo me reflejo mucho en Rubalcaba, creo que hace bien. Le cerraron las puertas, lo marginaron, le cambiaron las reglas del juego, no te vas a aguantar. Es joven, tiene opciones, y lo que está tomando es, sí, yo creo que es una traición, sí, pero primero a él lo traicionaron. ¿Quién traicionó primero? Traicionó primero al PRI, traicionó primero a Lito, vendió la candidatura por cuestiones de intereses particulares, y el otro dice, ya me traicionaron y yo me salgo. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Demetrio. Vamos con el doctor Marco Baños desde la opinión jurídica, constitucional y electoral. Marco, ¿qué opinión te merece esta decisión del todavía alcalde de Coajimalpa? Bueno, yo creo que Adrián Rubalcaba está en todo su derecho de decidir en qué opción partidaria quiere participar. Sí creo que lamentablemente para el Frente Amplio por México lograron encontrar un mecanismo para la selección de la candidatura presidencial, pero no es un mecanismo que hayan logrado replicar en el ámbito de las candidaturas a las gubernaturas. Y creo que es un mal método de los partidos políticos que definen pues, digamos, una especie de mecanismo que van a seguir, uno por cada partido, como decía Demetrio, y al final decidan en una reunión popular de las dirigencias que es una persona. Ahora, también hay que decir con claridad de que los partidos regresaron al origen de sus acuerdos, porque ya habían dicho claramente que la candidatura presidencial le correspondería al PAN. Eso ya no ocurrió así, sino lo hicieron con un método distinto, pero en el caso de la Ciudad de México sí lo actualizaron después del acuerdo que tuvieron para el caso del Estado de México, Claro. donde igual se lastimó pues una aspiración legítima que era de Ana Lilia Herrera, que tenía también una enorme trayectoria en ese lugar. Pero la salida de este tipo de liderazgos, pues en el fondo va debilitando las estructuras de los partidos que pues hoy día requerirían estar más fuertes y pues tener un trabajo mucho más cuidado de las dirigencias respecto de las trayectorias y las militancias de sus figuras políticas. Yo creo que sí le va a hacer algún daño a la candidatura del Frente Amplio, porque como quiera, pues es una persona que tiene un trabajo político acreditado en una región de la Ciudad de México, pues logró la reelección en la alcaldía y además pues ya tenía una trayectoria anterior. Entonces, pues a mí me parece que es básicamente estos métodos populares que ya no son la mejor solución para organizar a los partidos políticos y para que estos funcionen. Y sigo insistiendo en algo que es fundamental: cuando se tenga que hacer una reforma electoral que no sea impuesta como la que quería López Obrador, pues se tendrá que revisar el tema de la democratización interna de los partidos. Tienen métodos horribles para poder designar candidaturas y eso no me parece que los acerque a un cumplimiento mínimo de lo que es su noción constitucional de entidades de interés público que fueron creadas para acercar posibilidades a los ciudadanos de oportunidades públicas. Pero es un tema que se va a discutir más adelante. Sin lugar a dudas. Pues obviamente se quedan varios temas pendientes para el análisis. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados de esta mañana, al arquitecto Adrián Alanís, a don Demetrio Soy la Tijera y al doctor Marco Baños. Su presencia y su comentario siempre valioso e indispensable. Les deseo un excelente fin de semana y los estaremos molestando la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos. Buen día, hasta luego. Gracias a nuestros invitados de esta mañana. Ya viene la mesa de carácter deportivo con el maestro Nelson Vargas. No le cambie. Regresamos aquí en Contrastando Ideas. Regresamos.